información de la Biblia, un panorama de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento y la inspiración. Si hay algo que podemos rescatar de esto, a ver qué se les quedó de la introducción de la Biblia. Nada. Ya lo dijeron, ¿no? En la anterior clase. La Biblia es inspirada por Dios. Eso es lo más importante. La Biblia es inspirada por Dios. Es soplada por Dios. Todo lo que está en la Biblia es inspirado por Dios y es autoritativo y es suficiente para nuestra vida. Ahora, si bien la Biblia es inspirada por Dios, debemos entenderla en su totalidad. Esto lo vamos a repasar la próxima clase, pero no es que citar la Biblia sea bíblico necesariamente. Si lo citamos correctamente, sí, pero muchas de las tergiversaciones y distorsiones son de gente que cita la Biblia, pero fuera del contexto. Por ejemplo, Satanás, cuando lo tentó a Jesús, citó la Biblia. Le dijo, la Biblia dice que si tú mandas estas piedras que se conviertan en pan, lo van a hacer. La Biblia dice que si tú te tiras de la punta del templo, Él va a mandar a sus ángeles. Y es verdad, decía eso la Biblia, pero no en el contexto en el cual Él lo estaba tentando al Señor Jesús, como para probar a Dios. Por eso el Señor le dice, no tentarás, no probarás al Señor tu Dios. Entonces, el hecho de que alguien cite la Biblia no necesariamente es bíblico. Los testigos de Jehová citan la Biblia, los mormones citan la Biblia, todos las sectas citan la Biblia. La idea de estos estudios es de que podamos entender y comprender la Biblia en su contexto, en su panorama, en su revelación total. Obviamente necesitamos al Espíritu Santo para hacerlo, pero también necesitamos comprender principios básicos de interpretación. Entonces hemos visto eso, lo vamos a revisar a detalle en la próxima lección, cómo conocer la Biblia, por qué, cómo. Hemos visto, si es la palabra de Dios, pues tenemos que conocer la palabra de Dios. Y luego hemos visto quién es Dios, su carácter y atributos, ¿no? Lo vamos a repasar la próxima clase. Y luego estamos en la lección de la persona de Jesucristo. Hemos dicho también de que si tenemos una mala comprensión de quién es Cristo, vamos a tener una mala comprensión de todas las demás doctrinas, porque lo central de la Biblia precisamente es Cristo. Lo central, el personaje central a quien apunta toda la Biblia es Cristo. La Biblia, el gran tema de la Biblia es el reino de Dios, pero el gran personaje es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Y este Cristo, que todos sabemos acá que Él vino a morir por nosotros, a salvarnos, Él era Dios, Él era hombre y Él era Dios. ¿Se acuerdan? ¿Qué podemos decir en cuanto a su humanidad? ¿En qué sentido es humano? Que él sentía y tenía emociones como tienen los hombres, ¿no? Lloraba, tenía sueño, tenía hambre, dormía. Exacto. El relato bíblico que vimos, los pasajes que vimos, es de que Él expresaba todas las cualidades de un hombre, ¿no? Tenía cuerpo, tenía voz, crecía, se entristecía, comía, todo lo que es un hombre, o sea que era plenamente hombre. Ahora, ¿cómo sabemos que era plenamente hombre? Porque nació como hombre de la Virgen María, fue encarnado como hombre de la Virgen María, o sea, tuvo que ser como un bebé, nacer como un bebé, ¿no? Sabemos que fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Entonces, él es verdaderamente hombre porque fue concebido, porque nació de la Virgen María y vino a este mundo. Ahora, Jesús existió desde su nacimiento de la Virgen María o existió desde antes. Desde antes. Desde antes, y eso es lo que vemos en el versículo que debemos memorizar para esta lección. ¿Se acuerdan cuál es el versículo? Ya deberían saberlo de memoria. Juan 1:1. ¿Alguien de memoria? En el principio existía el verbo
estaba con Dios y el verbo era Dios. Así es. El verbo, en el principio existía el verbo era con Dios, estaba con Dios y el verbo era Dios. Perfecto. Bien, doña Jenny. Y ahí vemos que el verbo se está refiriendo a Cristo, la palabra, el logos, el original del Nuevo Testamento. La palabra del Nuevo Testamento es logos. El logos es la palabra viviente, Cristo. Él era en el principio, él era con Dios y él era Dios, ¿no? Y esta es una alusión intencional a Génesis 1:1. En el principio él era el verbo. Es decir, estaba en la creación. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. Y Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, acá Juan está haciendo el Evangelio de Juan. Algún día vamos a estudiar el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es precisamente para establecer la divinidad de Cristo. Y cita las primeras palabras de Génesis, en el principio, obviamente en griego, pero quiere hacer una referencia a Génesis 1:1, que en ese principio estaba Cristo. Porque ya había muchas corrientes que querían enseñar a la iglesia de que no, de que Cristo solamente es humano. Entonces, ¿dónde están los peligros? En creer que solamente Cristo es humano. Y a veces, como cristianos incluso, solo enfatizamos el hecho de que Cristo es Dios. Y está bien, pero a veces descuidamos la parte humana de Jesús como cristianos, ¿sí o no? Por lo general, los liberales, los paganos o los que quieren desacreditar la Biblia y a Dios, solo enfatizan su humanidad. Dicen, no, sí, Jesús, no, porque no pueden negarla. Solo los más duros de cabeza niegan la existencia de Jesús, porque los historiadores romanos, griegos, cristianos y judíos afirman la existencia de Jesús. O sea, hay registro histórico extra bíblico de que un tal Jesús existió, y eso está en los escritos de Josefo, por ejemplo, un historiador judío que de la época, que afirma en sus escritos que Jesús existió y que fue condenado bajo Pilato. Y así, ese es un judío. Hay historiadores romanos como Tácito, no me acuerdo, ahí Ademar me mandó unos libros de anales de Tácito. Él también es un historiador romano. Eusebio, también otro historiador romano, aunque cristiano, que da evidencia de la historicidad de Cristo. O sea, si negamos la historicidad de Jesús, pues debemos negar toda la historia, ¿no? Toda la historia. ¿Cómo sabemos que Alejandro el Magno existió? ¿Cómo sabemos que Nabucodonosor existió? ¿Cómo sabemos que Homero existió? ¿No? Y tantos otros personajes de la antigüedad, ¿no? Entonces Jesús tiene mucha más evidencia de historicidad. Entonces los que quieren negar a Dios a Jesús como Dios, solo enfatizan su humanidad. Ese es un gran maestro, como Jesús le preguntó a Pedro, es un gran maestro. Y nosotros los cristianos siempre enfatizamos la deidad de Cristo. Cristo era Dios, el Hijo de Dios y Dios encarnado. ¿Por qué? En base a Juan 1:1 y en base a lo que él dijo. Pero no debemos enfatizar solo uno, sino ambas partes. Ambas partes. Y eso es lo que hemos visto cuando conocemos a Cristo como Dios, hombre, y hoy día vamos a ver como Señor y Salvador. Entonces hemos concluido, como dijo el concilio de Nicea en el 325, Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ahora sí, pregunta de control de examen de la anterior lección. ¿Por qué tuvo que ser verdaderamente hombre? ¿Por qué era necesario que Cristo sea como nosotros, un hombre? ¿Por qué no simplemente nos salvó desde el cielo y punto? Alguien que me responda. Porque tenía que, porque tenía que sentir lo mismo que sentíamos nosotros, y aparte él cumplía las leyes que estaban escritas antes. Él igual las cumplía, como Sí. todos. Perfecto. Es verdad. Uno, porque tenía que identificarse con la raza humana. El hombre que pecare, ciertamente morirá, ese morirá. Es decir, que la expiación es el sacrificio, el que cubre el pecado, debía ser logrado por un hombre que muere en lugar de los otros hombres. En el Antiguo Testamento se tipificaba ese sacrificio con un corderito que cubría los pecados, que simbolizaba que ese corderito
moría en lugar de la persona que ofrecía la ofrenda. Eso vemos en Levítico. Pero eso era temporal, eso era reiterativo. Entonces, alguien tenía que cargar con el pecado del hombre y tenía que ser un hombre. Y ese hombre tenía que identificarse con la humanidad, lo que dice Jaime, Roger. Y segundo, Cristo tenía que cumplir todas las profecías que estaban dadas desde Génesis 3:15, cuando le dice Dios a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañar, en el tobillo, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer, noten el singular. Cuando vimos la inspiración de Dios, vimos que cada palabra de la Biblia es inspirada. O sea que cuando dice singular, es porque algo nos quiere decir. La simiente, no las simientes, sino la simiente. Iba a venir una simiente de la mujer, nacida de Eva. Luego vemos a Abraham, la simiente de Abraham. O sea, Abraham tuvo muchos hijos, pero la simiente de la promesa era Isaac. De Isaac viene Jacob, de Jacob viene Judá, de Judá viene David, y de David viene Cristo, que era el hijo de David. Entonces estaba profetizado que tenía que ser el Mesías, el hijo de David, que iba a venir a este mundo a morir y a resucitar por los hombres. Entonces necesitábamos que fuera plenamente hombre para que muera en nuestro lugar. Por eso es que Juan el Bautista, cuando lo ve, ¿qué dice? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que ser un hombre que quite. Perfecto. Porque, como les dije, algunos dicen, ¿y por qué Dios es tan sádico de castigarle a su hijo? ¿Por qué no nos salvó y punto? Es que no entienden la justicia de Dios ni la ley de Dios. La ley establecía que un hombre debe morir por su pecado. Y nosotros merecíamos morir. Y ahora necesitábamos que Cristo se identifique con nosotros, con su creación. ¡Wow! Y hemos visto Filipenses 2:5, que decía que él, siendo en forma de Dios, dejó sus atributos como Dios y se identificó como hombre. Ahora, verdaderamente hombre. Ahora veamos la parte de la divinidad. Hemos visto la anterior clase y esto es para que repasar y también para los que recién se conectan, se pongan al día y entiendan de qué estamos hablando. ¿Por qué tenía que ser verdaderamente Dios? ¿Por qué Cristo tenía que ser Dios? ¿Se acuerdan? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo tenía que ser el Cordero? Tenía que ser puro. Puro, De- libre de pecado, exacto. ¿Y quién puede ser la única persona que es pura y libre de pecado? Jesús, Dios. Jesús, Dios, porque Él es Dios. Solo Dios es libre de pecado. Y eso vamos a ver la próxima lección. Romanos 3, 9, 10. Alguien que me lea rápidamente ahí. Romanos 3, 9, 10. Necesito un espadachín de la Biblia, una espadachina. Yo la tengo, pastor. Por Romanos favor, 3, además, 9 dice, al 11. pues está escrito, ya. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni aun uno entre los hombres. Estás ahí, además, seguía el 23, 3:23, está cerquita. Ya, Más todos se adelante. desviaron. Ah, no, perdón, ¿qué versículo era? 23. Por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios o han caído de la gloria de Dios. Todos pecaron. ¿Quiénes todos? Todos los hombres. Desde Adán hasta el día de hoy, todos pecaron. No hay justo ni uno. No hay quien haga lo bueno. Entonces, el único que podía ser perfecto era Dios mismo. Y Cristo tuvo que venir a buscarnos. Por eso es que tenía que ser Dios. ¿Me entienden? Y además porque iba a llevar sobre sus hombros la ira de Dios. Como pecadores nos merecíamos la ira de Dios. Y los únicos que pueden soportar esa ira es Dios mismo. O sea que Dios viene a ser el que nos justifica y el justificador. Dios viene a ser el que nos salva, se identifica como hombre y como Dios carga la ira de Dios Padre. Por eso es que en la cruz Él dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
porque y ahí entramos a nuestro capítulo de hoy de Cristo como Salvador. Él en la cruz dice, nosotros siempre enfatizamos en las películas el sufrimiento físico de Jesús, los látigos, su cuerpo desangrado. Hemos visto la pasión de Cristo y es verdad, sufrió mucho físicamente. Pero también hubo muchos mártires en la historia que sufrieron quemados, desangrados, en la Inquisición de la época de la Reforma, los despedazaban, los quemaban. John Huss murió quemado en la hoguera por sostener la palabra de Dios. Lean alguna vez el libro de los mártires de John Fox y van a ver cuántas atrocidades se han hecho a los cristianos, perpetuados por la misma Inquisición romana, por otros que se llamaban ser cristianos. Los cristianos en la edad temprana, en el Coliseo romano, perseguidos por Roma. Luego la persecución por los mismos cristianos, entre comillas, ¿no? La Inquisición romana, católico-romana. Es tremendo. Entonces sufrieron, pero ellos dijeron, Señor, que sea glorificado en mi muerte. O sea, si nos quedamos solo con el sufrimiento de Cristo, si bien ha sufrido lo indecible, también vemos que en la historia ha habido muchos cristianos que han sufrido lo indecible y lo han hecho de buena manera, de buena gana, con mucha fe. Algo que tal vez nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Y digo de paso, si tú eres cristiano, gracias a Dios que estamos en un país donde hay libertad y no nos persiguen, pero ser cristiano históricamente siempre conlleva potencialmente la probabilidad de que un día seas torturado o matado por tu fe. ¿Por qué digo esto? Porque nos queremos hacer los estoicos, los mártires. ¿Qué dijo Cristo? El mundo Que serán perseguidos. que seremos perseguidos injustamente por su causa. El mundo os aborrecerá. Si a mí me ha aborrecido, a usted los va a aborrecer, ¿no? Entonces, Cristo sufrió más que lo físico, que sí lo sufrió más que ningún otro. Lo que más le dolió fue sufrir en lo espiritual. El Hijo perfecto de Dios, santo, infinitamente santo, que nunca conoció pecado, como hemos visto en Filipenses 2, 5 al 8, al que no conoció pecado, 2 Corintios 5, 21, por nosotros hizo pecado. Jesús jamás pecó, pero en la cruz estaba cargando nuestro pecado. Y eso era lo que, imagínense los pecados más atroces, asesinatos, violaciones, envidias, herejías, todo pecado asqueroso que se puedan imaginar, Cristo lo estaba cargando. No los cometió, los cargaba. ¿Sí entienden? Y alguien que nunca había conocido pecado, estar cerca del pecado, es como que ustedes nunca han conocido a un muerto, de repente les peguen en su espalda un muerto de 4 días, de 5 días. No les va a doler tanto el peso, sino el olor, ¿no? El hedor. Bueno, algo así, mucho más que eso. 100 millones de muertos de pecado los cargó Cristo en la cruz. Nuestros pecados los cargó en la cruz. Y por eso es que el Padre tuvo que apartarse de él. Por eso él dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, porque el Padre no podía tolerar el pecado. Santo, santo, santo. Y por un momento, Cristo nunca se había separado del Padre. Siempre estaba en comunión eterna con el Padre. Por un segundo, por un instante en la cruz, el Padre le dio la espalda. Estaba llevando la ira que nos merecía. Porque la paga del pecado es muerte. Nos separa de la gloria de Dios. Y Cristo fue separado por nosotros, para nosotros. Y eso es lo que es la lección, terminando la lección 4, lo que vamos a ver hoy, el Cristo que es Salvador. El Cristo que es Salvador. Entonces vamos a ver la sección 3. Alguien que lea 1 Juan 1:9. Vamos a seguir el orden de aquí. 1:21.
Señora Jenny, primera Juan 1.9. Primera Juan, está cerca de Apocalipsis. Primera Juan 1.9. Roger, Juan 6.35 y Ademar ya leyó. Sergio, Juan 14.6. Primera de Juan 1:9. ¿Qué nos dice? Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Es primera de Juan 1:29. Está mal. Sí, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, ¿Qué Pablito, título le corresponde a Jesús? He aquí él, Cordero de Dios. el Cordero de Dios. Entonces pongan en su libro, por eso los que todavía no tienen, yo les puedo mandar o conseguir para que lo llenen. Entonces, en la sección 3.1, dice el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Entonces, un título es el Cordero de Dios. Eso es lo que deben de poner. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este caso, Cordero, nada más que Cordero. ¿Ok? ¿Y por qué Cordero? ¿Alguien me puede decir rápidamente? Ya lo mencioné hace rato. No sé si me captaron. Sacrificaban un cordero que tenía que ser puro. Porque él tipificaba el Cordero. Todo el Antiguo Testamento, hemos visto, van a ver ustedes en Levítico, y en especial en Levítico 16, Dios había mandado que en el tabernáculo, que en ese momento, en ese tiempo de la revelación bíblica, Dios se manifestaba en el tabernáculo y aquella persona que había cometido pecados y se sentía alejada de Dios, venía y presentaba una ofrenda, un corderito. Y ponía la mano en la cabeza, tipificando que su pecado, que ese corderito le estaba representando a él, y lo sacrificaba en el templo, y eso era olor grato a Jehová. Bueno, ahora en nuestro tiempo eso estaría mal visto, pero en ese tiempo funcionaba así. Y una vez al año, aparte de esa ofrenda individual, una vez al año, vemos en Levítico 16, el día de la expiación, el sumo sacerdote, que tenía que ser de la familia de Aarón, el sumo sacerdote, una vez al año presentaba 2 corderitos. Y el sumo sacerdote primero tenía que ofrecer holocausto por su propio pecado. Y una vez que así ofrecía por su propio pecado, ofrecía simbólicamente un corderito, lo sacrificaba y con su sangre cubría el lugar santísimo. Entraba al lugar santísimo. Un día vamos a ver el tabernáculo estaba y el templo era dividido en el atrio, que es el patio, y luego había como un rectángulo, el lugar santo, donde estaba la menorá, los panes de la proposición, y había un lugar reservado, el lugar santísimo. Es como que su living, que sea rectangular, lo dividan en 2, la parte más pequeña, el lugar santísimo, donde estaba el arca. Y el sumo sacerdote entraba ahí un día al año, en el día de la expiación, y presentaba la sangre de ese cordero. Y ahí pedía perdón por todos los pecados del pueblo. ¿Y saben cómo entraba el sumo sacerdote? Eso lo van a ver en Levítico. Entraba con una campanita en la cintura y una cuerda. ¿Por qué? Porque si él no había hecho correctamente la expiación por su propio pecado, caía muerto en el lugar santísimo, porque el lugar santísimo representaba la presencia de Dios. Y nadie puede estar en la presencia de Dios con pecado. Entonces, si la campanita dejaba de sonar, lo jalaban
ya muerto. Pero solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar a ese lugar. Había sacerdotes que ministraban en todo el tabernáculo, pero el sumo era el máximo, entraba ahí. Y por eso el escritor de Hebreos, yo les animo a que comparen Levítico 16 con Hebreos 7, 8 y 9. Dice, ahora tenemos un sumo sacerdote que es Cristo, no según el orden de Aarón, porque los sumos sacerdotes y los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que ser descendientes de Aarón, levitas. Pero este Cristo, el argumento del escritor de Hebreos que les está tratando de convencer a los hebreos, a los judíos, de que ya no es necesario el antiguo pacto, ahí es donde, dicho sea de paso, ahí es donde hierran en la interpretación, por ejemplo, raíces hebreas, los adventistas y otros que quieren mantener algunos aspectos de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. El escritor de Hebreos está diciendo, Cristo es nuestro sumo sacerdote ahora, no según Aarón, no de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era Jesús? ¿Descendiente de qué tribu? Hijo de David, león de la tribu de Judá. Judá. La ley, escuchen bien esto, eso lo van a ver en Hebreos 7, 8 y 9. La ley establecía que los sacerdotes y el sumo sacerdote tenía que ser ¿de qué tribu? Leví. De Leví. De Leví, tenían que ser levitas. Y ahora el escritor de Hebreos dice, si ahora se cambia el sumo sacerdote, que es no es de Leví, es de Judá, entonces debe cambiarse la ley también. Ese es el argumento de Hebreos, en Hebreos 7. Podríamos estudiarlo ahorita, pero nos vamos a perder ahí. Yo solo quiero tomarlo para que ustedes lo mencionen. El mismo escritor de Hebreos está diciendo, la ley puede ser modificada. La ley de Jehová es perfecta, sí, y cumplió su propósito y cumple, pero también puede ser modificada y de hecho lo fue. ¿Por quién, pero puede ser modificada? ¿Por nosotros? ¿Quién es el único que puede cambiar la ley? Dios. Dios, el dador de la ley, el legislador. Él la dio en un tiempo y luego él la modificó. Porque la ley decía que el sumo sacerdote tenía que ser de Leví, pero Cristo es de Judá. Y el escritor de Hebreos dice, y si ahora el sumo sacerdote es Cristo y no es de Leví, sino de Judá, entonces la ley tiene que ser cambiada. Ya no hay la ley ceremonial que vemos en Levítico 16. Y Cristo es según el orden de Melquisedec, dice Hebreos 7. Melquisedec era una figura de sumo sacerdote a quien Abraham, 600 años antes de la ley mosaica, le da los diezmos. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Ni siquiera es de Leví. Fíjense cómo ya el escritor de Hebreos está diciendo, entiendan, queridos paisanos, hebreos, judíos, Cristo viene a ser nuestro gran sumo sacerdote, que presentó el sacrificio una vez y para siempre. Ya no como en el antiguo pacto, que tenía que ser cada vez, y el sumo sacerdote tenía que presentar cada año en el día de la expiación. Ahora Cristo es el Cordero de Dios y al mismo tiempo es el sumo sacerdote. Él es la ofrenda y él es el ofrendador. ¿Me entienden? Y él es según el orden de Melquisedec, de la tribu de Judá. Y la hizo una vez y para siempre. Ya no hay que repetir eso. Fíjense cómo la ley ya cambia en el nuevo pacto. Ya no seguimos esa ley. Ahora, ¿qué podemos aprender de esa ley? ¿Era palabra de Dios? Sí. Y aprendemos el uso instructivo, como dice Pablo, esa ley, cuando leemos Levítico, que ahora leemos aquí, que presentaban una ovejita, una vaca, o los pobres una palomita, un palomino, entendemos, wow, eso ya no está vigente. Era ley de Dios, era palabra de Dios, sí, pero eso ya no está vigente. Eso era para los judíos en ese tiempo determinado, los israelitas. ¿Pero qué podemos aprender de eso? El uso instructivo. Alguien tenía que morir en lugar de mí. Y en ese momento presentaban una ofrenda. Pero eso apuntaba a Cristo, que un día iba a venir el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Todo eso apuntaba a Cristo. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, esa ley ceremonial de los sacrificios ya no está vigente, pero sí podemos aprender, como dice Pablo, el apóstol, que nos apuntaba a Cristo y nos hace entender que nosotros merecíamos ese sacrificio. Entonces, pongan ahí Cordero de Dios en su texto.
Juan 6:35. ¿Qué pusieron? Bueno, ahí le tocaba leer a Roger. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿cuál es el título de Cristo como Salvador ahí? Pan de vida. Pan de vida. Pan de vida. ¿No? Y el que come de mí nunca más tendrá hambre. Está hablando obviamente en términos espirituales. No podemos comerlo a Jesús. ¿No? ¿No? Y algunos dicen que eso tipificaba dos cosas. El maná, si ustedes se acuerdan, en el lugar santísimo había el arca del pacto. A ver si me esperan un segundo. Les voy a mostrar, yo la tengo acá. Tengo también el tabernáculo, pero está por ahí desarmado. Pero así era el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Era de madera de acacia cubierta de oro. Y esto tipificaba la presencia de Dios. Y solo el sumo sacerdote podía entrar acá. Y acá sobre esto, fíjense, bajaba la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Y dentro del arca del pacto había los panes de la proposición, que era el maná, lo cual tipificaba que Dios había provisto a su pueblo materialmente y espiritualmente en el desierto por 40 años. Cada día caía su alimento. Estaba la vara de Aarón, con la cual Moisés hizo los milagros en Egipto, y siempre estaba verde, fíjense, con su hoja verde, como si estaría viva, y significaba el poder de Dios en medio de su pueblo con el cual se había liberado. Y por último, estaba la tabla de los 10 mandamientos, las dos tablas, ¿no? Que también significaba la protección de Dios, porque la ley de Dios los protegía, ¿no? Y ese era el pacto que había hecho con ellos, con los israelitas en Sinaí, ¿no? Entonces, en Juan 6:35 vemos el pan de vida, está haciendo referencia a esa provisión. Y también dentro del tabernáculo había los panes, la mesa de los panes de la proposición, 12 panes, uno por cada tribu, que apuntaba a eso. Y luego Cristo nos va a instaurar también la última cena, cuando parte el pan, dice, este es mi cuerpo que vosotros es entregado. Entonces, cuando dice el pan de vida, está hablando en términos espirituales. Yo soy, yo les proveo. Cuando dice yo soy, está diciendo yo soy, es el nombre de Dios en hebreo. Jehová, Yahvé, ¿no? Ya hemos dicho que podemos decir que Jehová es Dios Padre, Jehová es Dios Hijo y Jehová es Dios Espíritu Santo, podemos decir. Porque Jesús dijo, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y yo soy el pan de vida. Yo soy el único que puede les puede dar vida, les puede sostener, ¿no? Ahora, Juan 14:6, otro título de Jesús. Sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cuál es el título ahí como Salvador? Camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Ok, eso es lo que deben poner ahí. Entonces, Cristo es el único camino al cielo, a Dios. Cristo es la única verdad. Por eso dice la verdad, no dice una verdad, es la verdad y es la vida. La vida. No es una vida más, una opción más. Vivimos en un mundo en que es común, un mundo postmoderno en términos filosóficos, donde todo el mundo dice, bueno, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios. Si a ti te hace bien creer en Buda, crees en Buda. Si a ti te hace bien creer en Mahoma, crees en Mahoma.
Si a ti te hace bien creer en Jesús, pues está bien. Y si también te hace bien orarle a María y rezarle a María, pues también está bien. Pero acá Jesús está diciendo claramente, no nosotros, no yo. La Biblia dice, yo soy, otra vez, yo soy en nombre de Dios, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente a través de Cristo podemos llegar al Padre. Y aquí voy a hacer rápidamente un énfasis, aunque vamos a ver eso en una lección especial sobre la oración. Es muy común hacer cadenas de oración en este tiempo, incluso en el COVID, y decimos, bueno, oren. Y uno, pues, depende de su oración, dice, bueno, yo voy a orar a mi ser interior, el que es budista, el que es musulmán, yo voy a orar a Alá por tu salud, por tu vida. No sé, ¿qué otra? El testigo de Jehová dirá, yo voy a orar, el mormón, las marianas o los marianos, vamos a orar a María. Y decimos, wow, una cadena de oración. Una cadena de oración por Bolivia también ha estado muy de moda, ¿se acuerdan? Cuando fue eso de los 21 días. Ahora, yo no voy a dudar, no pongo en duda la sinceridad del corazón de las personas. Eso no puedo juzgarlo. Pero bíblicamente sí podemos juzgar que nadie llega al Padre si no es por el Hijo. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir eso? Jesús dijo, cuando oren al Padre, oren en mi nombre. Y pedid esto en mi nombre y os será hecho. Si alguien ora a Buda, a un santo, Dios no lo escucha. Si alguien ora a María, Dios no le escucha. María no escucha. María está en el cielo. Ocupa un lugar tal vez privilegiado en el cielo. Por eso cuando decimos Santa María, Madre de Dios, en el sentido del Dios Hijo, está bien, ese es el Magnificat. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Eso es bíblico. Realmente fue bendita entre todas las mujeres. Pero cuando la parte que está mal bíblicamente es ruega por nosotros pecadores. ¿Entienden? Porque no tiene sustento bíblico. María no puede rogar por nosotros. Ahora, no porque la desestimemos a María. María es bendita entre todas las mujeres. Es madre de Cristo como Dios, no del Dios Trino, como hemos visto, sino de Cristo Dios, ¿me entienden? De Cristo encarnado, no del Dios Trino. Es madre de la parte humana de Jesús, de la encarnación de Jesús. Pero no puede rogar por nosotros. ¿Por qué no puede rogar por nosotros? Bíblicamente hablando y hasta lógicamente hablando. Porque solo Cristo es el camino. Bueno, solo Cristo es el camino. Pero ¿por qué Cristo es el camino? Es Dios. Porque es Dios, uno, y dos, porque Él es el único que se hizo hombre, que murió en la cruz y resucitó. Y Él nos abrió el camino al Padre. Es el único que puede salvarnos. ¿Saben por qué a veces la gente dice, voy a orar a Dios y piensa que Dios le va a escuchar? Como le digo, tal vez lo hace inocentemente o ignorantemente, en el mejor sentido de la palabra. Es porque no entienden, y eso lo vamos a ver en la próxima lección a profundidad, no entienden quién es Dios y no entienden quiénes son ellos. Dios es infinitamente santo, santo, santo. Nadie puede estar en su presencia. Así como el sumo sacerdote tenía que entrar con una campanita, entraba una vez al año y podía haber muerto en la santidad de Dios. Nadie podía entrar a sacarlo, por eso entraba con una campanita y una cuerda. Si la campanita dejaba de sonar, lo jalaban con la cuerda, porque el que entraba ahí a querer sacarlo, ¡pum!, moría. ¿Se acuerdan de Usa? Estaban trasladando el arca del pacto a Jerusalén con el rey David y el arca del pacto, ¡pum!, mientras lo cargaban con los bueyes, ¡bum!, cayó a tierra. Y Usa quiso poner su mano para que no se caiga esta arca que representaba la presencia de Dios. Y Usa cayó, ¡pum!, fulminado, muerto. Y muchos dicen, ¿pero por qué? Si el pobre Usa lo único que quería era salvar el arca de Dios. Pero él pensó que él era más justo, indirectamente, inconscientemente o ignorantemente, no importa, ya sea por ignorancia o no.
él pensó que sus manos eran más puras que la tierra del piso. Sus manos estaban llenas de pecado y no podía estar en la presencia de Dios. Y nos parece duro, pero nadie puede estar en la presencia de Dios. Nadie puede estar en la presencia de Dios. Isaías 6, cuando tiene una visión, Dios lo llama a predicar. Ve la santidad de Dios, los ángeles se tapaban y él dice, santo, santo, santo. Dice, y Isaías acá dice, aquí soy hombre muerto, dice, soy hombre muerto. Nadie puede ver la santidad de Dios y quedar vivo. Nadie. Y cuando nosotros osadamente decimos, Dios me va a escuchar, yo voy a orar. La pregunta es, con todo respeto, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que Dios te escuche? Para que el Rey de Reyes y el Señor del universo ose escucharte. ¿Quién eres tú? ¿Luis Arce te recibiría? ¿John Biden te recibiría ahorita? ¿Quién eres tú? ¿Te conoce? Y eso estoy poniendo ejemplos humanos. ¿Y por qué Dios, el creador del universo, infinitamente santo, te va a escuchar a ti, un vil pecador como yo? O a mí. ¿Por qué me tiene que escuchar a mí? Si soy el más pecador de todos, como diría el apóstol Pablo. El problema es que no sabemos quiénes somos nosotros. Somos como USA, nos creemos justos. Y esas personas que dicen, ese día han estado, en la noche anterior han estado emborrachados, han estado con una mujer que no era su mujer, o han estado viendo, diciendo cosas pecaminosas o haciendo cosas pecaminosas, sea hombre o mujer, y esa noche dice, yo voy a orar por ti. ¿Podrá Dios escucharle? ¿Entienden? ¿Cómo osa pensar que Dios le va a escuchar? La única manera de que Dios nos escuche es a través de Cristo. Porque Cristo cargó nuestro pecado en la cruz. La única manera. ¿Quieres que Dios te escuche? La única manera que entres a la presencia de Dios y no caigas muerto es porque Cristo te justifique. Por eso cuando Cristo murió, ¿qué pasó con el velo del templo que separaba el lugar santo del santísimo? ¿Qué pasó, según la Biblia? Se quebró. Antes solo entraba una sola vez al año el sumo sacerdote. Ahora podemos entrar, el escritor de Hebreos, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Pero quiénes? Solamente. Podría decir los cristianos en general, y muchos pensarían, no es por no entras por la religión. Cuando yo digo los cristianos, estoy hablando de los cristianos bíblicamente cristianos. Solamente aquellos que conscientes de su pecado han caído de rodillas como Isaías y han dicho, miserable de mí, soy hombre muerto, no merezco a Dios, no merezco que Dios me escuche ni que Jesús me escuche. Soy hombre muerto en mis pecados, pero creo en Cristo. Creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Creo en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo en Cristo como el pan de vida. Señor, ten piedad de mí, perdona mis pecados, como el ladrón en la cruz. Y solamente entonces la justicia de Dios te cubre. Y puedes entrar a la presencia del Padre. Porque cuando Dios ve en tu vida, si realmente te has arrepentido y has puesto tu fe en Él, Dios no te ve a ti, no ve tu justicia, que es trapo de inmundicia. Ve a Cristo y dice, este está blanquito, pase, lo acepto. Entre a mi audiencia. Ahora se dan cuenta por qué es insolente pretender que Dios les vaya a escuchar. Solamente los que han sido justificados por este Cristo Salvador pueden entrar a la presencia de Dios. La única oración que Dios escucha es la que viene en el nombre de Jesús, de un corazón arrepentido y cuya vida ha puesto su fe en Jesús. No porque esa vida sea buena. Dios me escucha a mí y te escucha a ti si eres un hijo de Dios. No porque yo sea bueno, no porque yo sepa un poco más de la Biblia tal vez, o tú o quien sea. No, me escucha porque he sido justificado por Cristo. Él es el justo, Él es el santo, Él es el único digno. Y yo en Él puedo entrar a la presencia del Padre. ¿Me entienden? Pero una persona que no ha creído en Él no puede. Dios no va a escuchar. Así hagan 1000 oraciones, así hagan 1000 cadenas de oración. Dios no escucha esa oración porque está llena de pecado. Y María tampoco
puede escuchar tu oración, ella está en el cielo. Ella no es Dios para escuchar. No es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente. Ella dijo, me regocijo en Dios mi Salvador. Ella reconoció que necesitaba un Salvador. Ella también necesita un Salvador, su propio hijo. Amamos a María. Está en el cielo. Es bendita entre todas las mujeres. Pero no podemos orar a ella, no porque nosotros no queramos, no porque estos protestantes evangélicos son unos malditos que odian a María. No, no ese es el punto. Es porque la Biblia dice, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no, Jesús hubiera dicho, nadie viene al Padre si no es por mí y mi madre. No, por mí. Por mí. Entonces, gloria a Dios por la vida de María. Nos regocijamos en esa mujer de Dios, tremenda mujer de Dios. Gloria a Dios por ella. Está en el cielo, pero no puede interceder por nosotros. Solo Cristo intercede por nosotros. Y eso está en la Biblia. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. Hebreos 4:12. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. 4:16, Hebreos 4:16. Así que sigamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre admitir que Jesús es Salvador y declarar que Jesús es mi Salvador? ¿Cuál es la diferencia? El creer. O sea, hay personas que pueden admitir que Dios existe y que Jesús es el Salvador. Pueden entender, les explicas esta lección, y Dios tiene que ser hombre, Dios tuvo que ser Dios, Jesús tuvo que ser hombre, Jesús tuvo que ser Dios, Jesús es el Cordero de Dios, es el Salvador, y te dicen, perfecto, está bien, creo, pero otros dicen, es mi Salvador. ¿Cuál es la diferencia? ¿No fe? Ha reconocido sus pecados, o sea, ha reconocido su condición de pecador y ha aceptado la salvación de Jesucristo y de su Señor. Exacto, o sea, ya no es un Dios lejano, no es un Jesús el Salvador del mundo, sino es mi Salvador, lo ha hecho personal, ha reconocido su pecado, ha clamado a Él y ha dicho, Él es mi Salvador. Ya no es el Salvador, sino es mi Salvador. ¿Me entienden? Es como decir, a ver, yo sé que Messi es el mejor jugador del mundo. Yo lo sé y lo reconozco. Otros dirán Cristiano Ronaldo, pero lo dejemos en Messi. Messi es el mejor jugador del mundo. Pero otra cosa es decir, Messi, el mejor jugador del mundo, es mi amigo. Juego fútbol con él. Es muy diferente, ¿sí o no? Esa es la diferencia con decir que reconocer que Jesús es el Salvador, que existe Dios, que es Dios. Mucha gente lo puede admitir. Pero otra cosa es decir, es mi Salvador. Eso significa que tú realmente has reconocido tu pecado. Tú realmente has dicho, necesito de Cristo. Si no estoy muerta, estoy muerto. Necesito de Cristo. Sí, Solimán. Buenas noches. Creo que lo primero sería tener una creencia o una fe como los demonios, ¿no? O sea, ellos saben, ellos creen, dice, ¿no? O sea, ellos saben que Cristo es Salvador, pero ellos no van a ser salvos, ¿no? En cambio, lo segundo, como dijo la hermana, es eso, ¿no? Que reconocemos nuestra incapacidad humana y que Cristo es Señor y Salvador y esa fe, ¿no? Ese milagro que Dios nos da, ¿no? De reconocer eso. Amén. Es verdad, los demonios creen en Dios y tiemblan, dice Santiago. Santiago es, ¿no? Los demonios creen en Dios y tiemblan. El diablo también cree en Jesús, pero no hace de Jesús su Salvador. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. No basta solo con creer nominalmente, intelectualmente. Debemos de creer con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo lo que somos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Es más que algo solamente intelectual.
No solamente es idea intelectual, es algo que transforma tu vida, es una creencia que transforma tu vida, con todo tu ser. Entonces, ¿qué significa usar el título de Salvador cuando se habla de Jesús? Es lo que leyó la hermana Jenny, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Salvador. Mahoma es Salvador, Buda es Salvador, María es Salvadora. ¿Qué más podemos decir? No sé. Joseph Smith es Salvador, el fundador de los mormones. Russell, Elena White, de los adventistas. ¿Quién es el Salvador? Cristo, solo Cristo. ¿Pero por qué solo Cristo es el Salvador? Porque es el único que fue verdaderamente hombre y es el único que fue verdaderamente Dios y que es verdaderamente Dios. Es el único que murió por tus pecados y es el único que resucitó al tercer día, validando que es Dios. ¿Me entienden? Nadie más hizo eso por ti. Por eso es el Salvador. Nadie más. Así que mediten en eso. ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Puedes decir es mi Salvador? ¿En qué sentido es tu Salvador? ¿Necesitas ser salvo? ¿Salvo de qué, diría alguien? El extinto doctor Arcis Sproul, que ya está en la presencia del Señor, un día vinieron a decirle, debes recibir a Cristo como Salvador. Y él dijo, ¿Salvador de qué? ¿Por qué le debes salvar? ¿Quieres ser salvo? Le dijeron. Y él dijo, ¿salvo de qué? Luego escribió un libro, ¿salvo de qué? Salvo de la condenación de tus pecados. Si no eres consciente de tus pecados, nunca vas a decir, necesito un Salvador. Necesitas que el Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia, de juicio. Solo Él puede ponerte esa convicción de pecado. Hoy día contaba mi testimonio en el discipulado antes de entrar acá. Y les digo, yo me crié en una familia cristiana, crecí leyendo la Biblia, pero a los 19 años tuve un encuentro definitivo con el Señor Jesús. Y un mes lloré todas las noches diciendo, sé propicio a mi pecador. Si ustedes me veían a mí, o la gente que me veía, dice, pero este chico, ¿qué es? Era deportista, cristiano de niño, bautizado, va a la iglesia, relativamente buen hijo, buena persona. No, ¿de qué necesita ser salvo? Este es bonito, como muchas veces decimos, un buen chico. Y es verdad, hay gente más buena que otra, hay chicos más buenos que otros. Era como el ejemplo que les puse la otra vez. Hay unos más ricos que otros, pero cuando nos comparamos con Jeff Bezos o con Bill Gates, ahí somos piojo tuertos, ¿no? En cuanto a dinero. Bueno, cuando nos comparamos con Cristo, todos somos miserables pecadores, con Dios. Y a los 18 años recibí a Cristo como mi Salvador definitivamente. Y un mes lloré el Salmo 51, sé propicio a mi pecador, ten piedad de mí, oh Dios. Lloraba porque sentía que me iba al infierno. Y no era gran pecador para los ojos de los hombres, no era drogadicto, no era alcohólico, no era promiscuo, no hacía ningún pecado grande a los ojos de los hombres. Pero Dios me mostró, el Espíritu Santo trajo convicción de que era igual o más pecador que los otros, porque externamente no mostraba grandes pecados, pero internamente mi mente, mi corazón estaba llena de pecado, lleno de pecado. ¿Me entienden? Por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero el que mira a una mujer ya ha adulterado. El que ha deseado a una mujer ya ha adulterado. Y un pecado te lleva al infierno, un pecado te lleva al infierno. ¿Has mirado alguna vez a una mujer? Y lo has deseado, ahí todos los hombres, ¡pum!, al infierno. Absolutamente todos, alguna vez. Y las mujeres también, ¿no? Menos, pero igual.
todos estamos condenados. Y gracias a Cristo, que es nuestro Salvador. Por eso necesitamos a un Salvador que es Cristo el Señor. Por eso me gusta la Navidad bien celebrada, porque me recuerda un Salvador que es Cristo el Señor. Ok. Ahora ese Jesús, en su primera venida, vino a salvar, vino como un corderito, manso, humilde. No, cuando estaba delante de Pilato, Pilato le dijo, no sabes que tengo poder para librarte. Y Jesús le dijo, ningún poder te fuese dado si no te fuese dado por mi Padre. Pero él se cayó, no se defendió, porque vino a salvarnos. Tenía que ser un cordero manso y humilde, a morir en la cruz. Pero ¿saben qué? Él ha prometido volver. ¿Se acuerdan que ese Jesús fue ascendido al cielo? Después de su resurrección pasaron 40, no recuerdo cuántos días, si alguien lo sabe. No sé si no recuerdo si la Biblia lo especifica, pero pasó 30 un tiempo. días. ¿Cuánto? 40, ¿no? 40 días. 40 días, sí. Fue ascendido al cielo y el ángel que estaba ahí les dijo, varones galileos, ¿por qué observan ese Jesús? Ya dejen de ver arriba, porque fue ascendido en las nubes. Es muy importante la ascensión, porque se acuerdan que él se despojó, bajó, ahora él subió a reinar. Él está a la diestra del Padre. Volvió a su gloria. Eso significa la ascensión. Eso es bueno recordar la ascensión de Cristo. Pero ese Jesús que un día vino y ascendió, dijo el ángel, un día va a retornar. Y Jesús lo dijo en Juan 14:1. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En las casas de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y voy a volver. Si no fuera así, no les diría eso, pero voy a volver para llevarlos, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Va a volver. Pero ahora, ¿cómo va a volver? Va a volver como un corderito para que otra vez a ser crucificado, a ser vilipendiado, humillado por el mundo. ¿Cómo va a volver? Va a volver como un rey. A juzgar. A juzgar. Veamos rápidamente la sección 4A, ya me he pasado del tiempo. 4A. De acuerdo a Daniel 7:14, 3 cosas han sido dadas a Cristo. Porque Él es el... ¿Qué pusieron? Dominio, gloria y reino. Dominio, gloria y reino. Él viene ahora a tener dominio, a tener gloria y a tener reino. O sea, va a reinar. Y viene con espada a juzgar. Es exaltado hasta lo sumo ahora, ya no es humillado hasta lo sumo, ahora será exaltado hasta lo sumo. Está a la diestra del Padre, Hebreos 1:3, donde intercede por nosotros. Va a venir a juzgar. Primero vino a salvar, es decir, arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. Y ahora ¿saben cómo va a venir? Va a decir a los que no hayan creído en Él, malditos. Malditos. Viene a juzgar, viene a conquistar, a reinar sobre la tierra por 1000 años. Así que cuando decimos que Jesús es rey, ¿en qué diferentes maneras estamos pensando sobre su reino? Espiritual, terrenal o ambos. Pero antes de entrar a eso, ¿qué dijo Jesús a sus seguidores en Mateo 25, 31, 32 en su texto? El punto B. Cuando del Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Y separará uno con otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Fíjense, va a venir a sentar, gracias, señora Jenny, va a venir en su gloria, se va a sentar en un trono. El que se sienta en un trono es rey. Y va a juzgar todas las naciones y va a separar a unos, ovejas de cabritos, los que han creído con los que no han creído. Ya no viene a ser, por eso mucha gente dice, no, Dios es bonito, Jesucito es bonito, sí,
vino a morir por ti, a salvarte. Pero si no te arrepientes, no va a ser tan bonito. Va a ser bueno, porque ser justo es ser bueno, ¿o no? Como el ejemplo que hemos dado, un juez que perdona a un asesino, a un violador y lo deja libre sin ninguna culpa, ¿es bueno o es malo ese juez? Decimos, ¿es bueno, sí o no? Nadie dice, el juez dejó ir al asesino, dejó ir al estafador, porque tuvo tanta misericordia de él que lo dejó ir. Y todos decimos, qué buen juez, qué bonito. Pobrecito el asesino, pobrecito el estafador. ¿Decimos eso? No, decimos queremos justicia, y más si hemos sido afectados, más si el asesinado es un pariente de nosotros, o si tu dinero está en juego y has sido estafado. ¿Quieres justicia? Bueno, Dios va a traer justicia también. La paga del pecado es muerte. C. Cuando Cristo ascendió a los cielos, 40 días luego de la resurrección, ¿qué les dijo a sus apóstoles? Bueno, eso ya hemos visto, que va a volver. ¿Por qué estás mirando el cielo? Exacto. Este mismo Jesús. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Va a volver, va a volver. Es la promesa. Si él ha prometido que iba a venir en su primera venida a morir y lo cumplió, todas las profecías apuntaban a eso. Ahora, ¿por qué no vamos a creer que él va a volver? Él ha prometido volver. Por eso esperamos su venida. Que dice 2 Tesalonicenses 1:7, del B al 10. Eso está en su texto. ¿Qué dice? ¿Alguien? Jenny, ya que está ahí. Manifestación del Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Fíjense, el Señor Jesús, cuando se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, eso es juicio. Va a dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesús. Wow, va a castigar a los que no reconocen a Él como Salvador. Nos gloriamos en Cristo como Salvador, pero ay de aquel que rechace al Salvador. Ay de aquel que rechaza al Salvador. ¿Qué le espera? Castigo de eterna destrucción. Excluidos de la presencia del Señor para siempre y de la gloria de su poder. Así como Cristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? Imagínense estar apartados de la gracia de Dios para siempre. Así que Cristo viene a juzgar, a reinar. Y por eso es que necesitamos creer en Él. Así que cuando decimos que Jesús es rey, ¿en qué diferentes maneras estamos pensando sobre su reino? Es espiritual, es terrenal, es ambos. Alguien que se anime. ¿Ah? El rey viene a reinar. El rey viene a reinar. Va a sentarse en su trono, un reino terrenal por 1000 años, y luego un reino, y ahorita está en un reino espiritual, en nuestro corazón. Pero un día va a reinar en la tierra por 1000 años, y luego para siempre. Y luego para siempre. Bueno, después vamos a ver esa parte. Para acabar, viene en juicio, ya hemos visto, su gloria es revelada, viene con espada a juzgar,
Apocalipsis 19, 11 al 16, ustedes van a ver, viene con espada en caballo a juzgar. Ya no viene como un cordero, viene como un juez en caballo, con poder, con dominio. ¿Cómo nos imaginamos a Cristo regresando en gloria? ¿Alguien? ¿Cómo se imaginan a Cristo? Y sí, No me lo pero puedo como, imaginar y me da miedo que cuando vuelva no lo pueda reconocer como cuando ha venido y no lo reconocían. Sí, en esa primera venida no lo reconocieron porque esperaban un Mesías poderoso, terrenal, conquistador. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo. Pero ahora lo van a reconocer porque dije, todo ojo lo verá. En la segunda venida, todo ojo lo verá. Todos van a reconocer. Como dice Filipenses, los que se hayan arrepentido van a decir, van a recibir a Cristo en el aire. Y los que no, un día, dice Filipenses 2:11, toda rodilla se doblará delante de él. Va a venir con toda su gloria. Imagínense los ángeles, todo el ejército de los cielos, el resplandor. ¿Se imaginan el sol bajando a la tierra? ¿Cómo sería? Si ni siquiera podemos ver al sol de aquí. Va a Creo ser que es un como... poco, ¿Cómo? perdón, Sí, Andrés. no, decía que creo que es un poco difícil, ¿no? Tratar de describir, incluso tratar de imaginárselo, creo, ¿no? Porque va a ser algo tan espectacular, pero obviamente, como dices, todo vamos a darnos cuenta de que es él, ¿no? Pero, a ver, corrígeme si me equivoco, Pablo, pero en esa avenida vamos a venir nosotros con él, ¿no es verdad? No vamos a estar ahí esperándolo. Así es. Bueno, no voy a entrar ahora en detalles porque no nos da el tiempo. Hay algunas... lo bíblico es que él viene en su segunda venida. Es una persona que es bíblica reconoce que hay una segunda venida de Cristo. Eso no hay lugar a duda, no hay discusión Amén. y no hay diferencia. El que dice que Jesús no va a volver es hereje, no es creyente, no es bíblico. Todos cristianos creen en la segunda venida de Cristo. Ahora hay otros, hay una tribulación, Apocalipsis, vamos a ver otro día, que creemos que vamos a ser arrebatados cuando Cristo venga en las nubes. Primero por su iglesia y luego con su iglesia baja, ¿no? Pero no es el tema de hoy. El punto es, va a venir en su gloria Cristo a juzgar y a reinar. Si nosotros estamos en Él, si nosotros ponemos nuestra fe en Él, no tenemos que tener miedo. Estamos con el ganador, vamos a bajar con su séquito. Nuestro rey, vamos a venir ahí, en la foto vamos a salir con el rey de reyes. ¿Ah? Esa es la foto que tienes que buscar. No la foto con Biden, no la foto con Messi. Para el Face. Para el Face. ¿Ah? Esa es la foto que tienes que buscar, viniendo en Cristo con gloria, ¿no? Pero, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitamos para venir con Cristo en gloria cuando Él venga? Para no ser condenados. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Aceptarlo. Y aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No solo debes aceptar a Cristo como tu Salvador, sino también como tu Señor, porque Él va a venir a reinar, Él va a ser tu Rey, ahora y para siempre. Eso requiere obediencia. Así que Cristo, ya para cerrar, hemos visto que Cristo es Dios, el Hijo de Dios, eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios. Estaba con Dios y el Verbo era Dios. Es Dios, es eterno, de la misma esencia del Padre. ¿Se acuerdan? Hemos visto las herejías que hubo. Él es la misma esencia que el Padre, la misma sustancia. Es coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo. De la misma sustancia, homoousios. ¿Se acuerdan? La misma esencia, la misma sustancia. Pero también es Salvador. Ese Dios no se quedó como Dios.
vino a salvarnos. Y es un rey y vendrá como rey gobernante. Estaban unos sabios, esto creo que lo cuenta C.S. Lewis, que era un gran intelectual de la Inglaterra del siglo pasado, un gran apologista, defensor de la fe cristiana. Él era escéptico primero, luego se convirtió a Cristo. Y él andaba siempre en la intelectualidad y en las universidades de Oxford y de Inglaterra. Y un día entra y dice, hay unos sabios hablando sobre cómo llegar a Dios. Y uno decía, bueno, todos los caminos llevan a Dios. Y alguien dijo, Dios está en la cima de la montaña y cada uno de nosotros que estamos aquí abajo podemos llegar por diferentes caminos. El punto es que llegamos a la cima de la montaña. Ese es como todos los caminos conducen a Roma. Y C.S. Lewis entró y dijo, ¿de qué están discutiendo? Y él dijo, le dijeron, bueno, estamos discutiendo cómo llegar a Dios, cómo descubrir a Dios, y estamos concluyendo que cada cual puede llegar a su manera. Y C.S. Lewis, que ya era convertido a ese momento, dijo, es sencillo. Y además dijeron en la discusión, ¿en qué sentido el cristianismo es diferente a las demás religiones? Y al final todos creen en un Dios. Entonces Lewis dijo, es sencillo, el cristianismo es totalmente y únicamente diferente a cualquier otra religión en lo siguiente. El Dios del cristianismo no está en la cima de la montaña esperando a que lo descubran y esperando a que los más avesados lleguen a la cima. El Dios del cristianismo, el Dios de la Biblia, no se quedó en la cima de la montaña, sino que bajó de la cima de la montaña, bajó hasta el pie de la montaña y dijo, toma mi mano, el que en mí cree, toma mi mano, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Subamos a la presencia del Padre. Eso es único en cualquier otra. No hay otra religión que diga lo mismo. Dios vino a buscarte, a rescatarte y a mostrarte el camino, a llevarte por el camino. No solo te mostró, no solo te indicó el camino, sino dijo, yo soy el camino, ven conmigo. Eso no lo hace nadie, ninguna otra religión. Así que si tú crees en esta noche en Él, si tú pones tu fe en Él y agarras de su mano, te agarras de su mano y dices, Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, yo creo en ti, llévame a la presencia del Padre. Quiero conocerte, quiero ser salvo, para que cuando tú vengas como rey y gobernante, yo reine juntamente contigo. No sea condenado, sino que sea premiado. Así que, ¿cómo podemos prepararnos mejor para su venida? Y con esto acabamos, según Pedro 3:14. Segunda Pedro 3:14. Alguien que lo lea y me responde. ¿Cómo prepararnos para su venida? Por lo cual, oh amados, estamos en espera de estas cosas. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Amén. Entonces, ¿cómo debemos estar para su venida? Sin mancha e irreprensibles. Sin mancha e irreprensibles. Ahora, ¿cómo podemos estar en paz, sin mancha e irreprensibles? ¿Podemos hacerlo por nosotros mismos? No. ¿Quién nos justifica? Jesucristo. Es decir, debemos estar en Cristo. Si estamos en Cristo, vamos a estar sin mancha, irreprensibles. No es por nuestra propia justicia, no es porque empieces a observar toda la ley, todo, y vas a decir, ahora sí estoy limpio. No, es en Cristo, principalmente, que estás limpio y sin mancha. Y obviamente obedeciendo su palabra en lo que respecta a nosotros en este tiempo. ¿Ok? Apocalipsis 5:11, ¿qué nos dice? Al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono
y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esa es, gracias. Esa es la visión de Juan, ya de Cristo glorificado. Reconoce al que está sentado en el trono, al Cordero sea la gloria. Wow, así vamos a alabar para siempre. Y así podemos comenzar a alabarlo desde ahora. Entonces, ¿qué puedes hacer tú durante esta semana para reconocer quién es Él? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué podemos hacer? Tal vez Orar, alabarlo. Orar conforme a la palabra, alabarlo, decir, Señor, puedes decir mientras estás en esta semana haciendo tus cosas, limpiando, cocinando, trabajando, lo que sea que estés haciendo en tu mente, Señor, ven pronto, Señor Jesús. Reconozco que tú eres el rey sobre la tierra y eres el rey de mi vida y eres mi salvador. Te alabo. Solo tú eres digno. ¿Qué más? Solo a ti la gloria. Cuando alguien te diga qué bueno que eres, qué santo que eres, diga, Señor, yo no soy bueno sin ti, yo no soy nada sin ti. Toda la gloria para ti, Señor. La gloria. ¿Sí? Podemos estar orando. Alguien te ofrece un negocio turbio. Dices, no, Señor, esto no. Quiero glorificarte haciendo lo correcto. ¿Me entienden? Alguien te hace una propuesta indecente. No, Señor, yo quiero, solo tú eres santo, digno. Tú has muerto por mí. Yo debo vivir una vida santa. Ayúdame, Señor. ¿Ah? Dependiendo de Él, alabando a Él, rechazando el pecado, odiando el pecado. No lo vas a poder hacer por ti mismo. Necesitas de Cristo, necesitas del Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Cómo podemos glorificar a Dios esta semana? Unas ideas más y después cada uno. Bueno, les dejo la tarea. ¿Ah? Sirviendo, decía. Sirviendo al Señor, sí. Sirviendo. Con conciencia de Dios, sirviendo como Dios manda. Así que todos pensemos cómo glorificamos a Dios esta semana, cómo dignificamos a Dios con nuestra boca, con nuestra mente, con nuestro corazón. Y si pecamos, abogado tenemos en Cristo. Confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9. Y Él es fiel y digno para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Ve? Así que así glorifiquemos a este Dios. Les dejo que mediten en esas palabras y en Hechos 8:35. ¿Qué dice Hechos 8:35? Con eso cerramos. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Anunció el Evangelio de Jesús. Bueno, una manera de que podemos glorificar a Dios y reconocer a Dios esta semana es que anuncies el Evangelio de Cristo a otros. ¿Cuál es el Evangelio? Oh, mira, el Evangelio es este. Ven a mi iglesia o ven aquí al grupo Vive Fundamentos de la Fe. No, ese no es el Evangelio. No, vive para Dios. Dios tiene grandes planes para tu vida. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio es, querido amigo, familiar. La Biblia dice que hay un creador, un Dios. La Biblia dice también que Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese Dios puso una ley y nosotros violamos esa ley, desobedecemos esa ley. Yo primero. Y estamos condenados a la eterna perdición.
Pero hay una buena noticia. Es que Cristo, el Dios hecho hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, vino a morir a la cruz, vino a ser Salvador, vino a buscarnos, vivió una vida santa, sin pecado, murió en la cruz, resucitó al tercer día para salvarte. Pero hay una condición para que seas salvo. No se aplica así de manera universal. No todos van a ir al cielo. Eso es mentira, eso es diabólico. No todos van a ir al cielo. Hay una condición. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Él. Pon tu fe en Jesús y Él te promete la vida eterna. Ese es el Evangelio. No es la religión. No son las buenas obras. No es la cantidad de oraciones que hagas. No es la vida buena que hagas. No es por conectarte aquí únicamente. Es por poner tu fe en Cristo Jesús y arrepentirte de tus pecados de manera verdadera. Y solo el Espíritu Santo produce eso. Así que eso debemos anunciar. Arrepiéntanse. El Rey viene pronto. Y antes que sea tarde, arrepiéntete. El Rey viene a juzgar. Y antes que venga a juzgarte, a condenarte, arrepiéntete. Él será pronto en oírte. Él está pronto a perdonarte. Él está pronto a recibirte como hijo. Cree en Jesús. Amén. Vamos a orar porque ya es tarde y dejamos para el final. ¿Alguien tiene una oración especial? Por favor, Pablito, si podíamos orar por Sami. Se está yendo mañana de intercambio a Holanda a vivir. ¿Quién? Samantha, mi Sami. Ah, Sam. Escuché a mi mami. Ah, no. Sami. Okay. Sami. Ok, perfecto. Pues va a empezar todo de nuevo, desconocido, así que por favor. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias por el privilegio que nos das de disponer un tiempo para orar, para dirigirnos a ti en el nombre de Jesús. Entendemos que no podemos venir a ti en nuestra propia justicia. Solo podemos venir a ti en el nombre de Jesús. Es el único nombre por el cual podemos entrar a tu presencia. Y te damos gracias porque en Cristo y gracias a Cristo podemos venir a tu presencia. Nosotros somos indignos, nosotros somos pecadores. No podríamos jamás entrar a tu presencia, ni esperar jamás que tú nos escuches. Pero gracias por Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios, el Dios hombre, nuestro Salvador, nuestro Rey. Gracias por Él, porque por Él podemos venir a tu presencia, Señor, Dios. Así que te damos gracias primero por Cristo, gracias por la salvación que nos regalas, gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Y gracias, Señor Jesús, por ser obediente, por amarnos tanto que has venido a buscarnos. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú pones en nuestro corazón esta convicción. Gracias. Y de la misma manera oramos por los que no te conocen, por nuestros amigos y familiares que todavía están lejos de ti. Con su boca dicen creer en Dios, con su boca dicen creer en Jesús, pero su corazón está lejos de ti. Te pedimos que tú también tengas misericordia de ellos como has tenido de nosotros, para que puedan ser salvos, para que puedan un día reinar contigo y no ser condenados. Gracias, Señor. Te entregamos nuestras vidas. Te pedimos por nuestras familias, los que están enfermos, por mi madre, mi padre, mis hermanos, que tú los ayudes a salir adelante. Y a todas las familias y amigos que están enfermos o afectados por el COVID, que tú también te glorifiques, que tú puedas, Señor, en tu voluntad fortalecerlos, restaurarlos, pero sobre todo que restaure su alma, su espíritu, que ellos puedan estar sanos para escuchar el Evangelio y para creer en ti. Porque si mueren sin ti, no hay buenas noticias. Las buenas noticias son que en Cristo tenemos salvación y gracias te damos por ello. Y ayúdanos a glorificarte en nuestra vida y anunciando este Evangelio a los demás. Danos sabiduría, danos valor, danos tino, danos prudencia también para hacerlo.
Y te pedimos por cada decisión en esta semana, por la provisión, por la dirección, por la protección tuya, oh Padre, a cada uno de los que estamos aquí. También te pedimos en especial por la hija de los hermanos Navarro, por Samantha, que tú la guíes en su traslado a Holanda, que tu presencia esté con ella y que donde ella esté tú también pongas en su corazón un temor de ti y un deseo de buscarte y buscar tu palabra, Señor. Que alguien le hable, que alguien la acompañe, que alguien le hable y le recuerde de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de nosotros, Señor, y porque una vez más no somos dignos de ser salvos. No merecemos la salvación. Gracias, gracias por Cristo nuestro Salvador y nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén.